Buenas noches, mi nombre es Leonel Montero. En compañía de mi compañera Linda Rubio vamos a explicar algunas de las escuelas del pensamiento clásico. En el caso mío me toca la escuela clásica del derecho penal. La evolución de las ideas penales es un reflejo de la evolución del ser humano. El delito y la pena cambian a lo largo del tiempo. Y el estudio de las causas del delito se centran en el delincuente buscando su readaptación social. O sea, esto básicamente lo que quiere decir es que las ideas penales reflejan la evolución del ser humano. Como sabemos, el derecho va cambiando mientras va avanzando el tiempo. Por eso que las leyes son muy cambiantes. Entonces, entre los orígenes del humanitarismo está lo que es la escuela clásica y el concepto abstracto del delito. La escuela clásica, con sus orígenes a principios del siglo XIX, humanizó las penas y garantizó derechos básicos de la penalidad humana. Francesco Carrara, Luigi Lucchini, Enrico Pessina, Gaetano Filangieri, Giandomenico Romanosi y Pellegrino Rossi, Terenzio Miami, o sea, todos estos exponentes son los principales precursores de la escuela clásica. Entonces, el concepto abstracto del delito, esta corriente jurídico penal edificó su sistema sobre una concepción abstracta del delito, estableciendo límites claros, marcados por la ley y dejando poco espacio al arbitricio del juez. Al arbitrio del juez. Derecho penal como ciencia se puede subdividir en tres ramas, que es la ciencia, por ejemplo, la ciencia jurídica. La escuela clásica consideró al derecho penal como una ciencia jurídica que debía operar dentro de los límites establecidos por la ley, dejando poco espacio al arbitrio del juez. Método racionalista, el método más apropiado para su estudio era el racionalista o especulativo, similar al utilizado en las ciencias jurídico-sociales. El delito, como ente jurídico, se consideraba un ente jurídico, una infracción a la ley del Estado, diferenciándose de las infracciones a la ley moral o divina. La pena, o sea, consecuencia del delito. La pena como mal se consideraba un mal necesario para la tutela jurídica, siendo la única consecuencia de la comisión de un delito. Adaptación de la ley natural. La ley del Estado, según la escuela clásica, debía adaptarse a la ley natural, buscando un derecho ideal que fuera elaborado con la razón y que guiara las leyes del Estado. Y finalidades de la pena. Se presentaron dos vertientes sobre la finalidad de la pena. Una como retributiva, como la defendida por Rossi, y preventiva, como la defendida por Carminani, que buscaba evitar la perturbación de la seguridad social. El delincuente, un actor al drama legal. En esta etapa, el estudio del delincuente no se profundizaba más allá de su rol como autor del delito. Se afirmaba que la imputabilidad moral y el libre albedrío eran la base de su responsabilidad penal. La escuela clásica no ignoraba al delincuente, sino que lo excluía porque no lo necesitaba para su construcción jurídica. Le interesaba el acto del delincuente mismo, relacionado con una violación al derecho y a las normas legales, convirtiéndolo en un ente jurídico. El legado de Francesco Carrara, derecho penal clásico. Carrara, por ejemplo, su escuela contribuyó a
Eso se va a cortar. El derecho penal, un sistema en evolución. La escuela clásica estableció las estructuras de un nuevo derecho penal que influyó profundamente en el pensamiento legal europeo. Influencias posteriores. Las ideas de la escuela clásica sirvieron como base para el desarrollo posterior de la escuela del pensamiento criminal, como la influencia positivista y evolución continua. El derecho penal sigue evolucionando, adaptándose a las nuevas realidades sociales y a las necesidades de la justicia. Por ejemplo, eso lo podemos asociar de que continúa evolucionando, llevándolo a la realidad, por ejemplo, República Dominicana. Nosotros tenemos leyes que son muy ambiguas, leyes viejas, que no se adaptan a la realidad ya de cómo van los tiempos, va la tecnología. Tenemos, por ejemplo, el Código Penal, que está siendo estudiado y que tiene muchísimos años en el Congreso y de ahí no ha salido. Entonces, sobre las reflexiones finales, la escuela clásica del derecho penal fue una etapa crucial en la evolución del pensamiento legal. Aunque sus ideas han sido superadas por nuevas teorías, su legado aún se puede observar en las bases del derecho penal moderno. Es esencial continuar con el estudio y análisis del derecho penal, adaptándolo a los nuevos desafíos contemporáneos para garantizar la justicia y la seguridad social. Entonces, la escuela positiva de la ciencia criminal, también conocida como escuela positiva, surgió en el siglo XIX como una respuesta a la corriente clásica del derecho penal. Esta nueva corriente de pensamiento revolucionó el campo jurídico penal, desafiando las ideas tradicionales y estableciendo nuevos principios que impactaron profundamente el sistema legal de la época. Los postulados de la escuela positiva son estos: el delito, que se considera un hecho de la naturaleza a estudiar como un ente real; el determinismo, la escuela positiva asume un determinismo absoluto, donde el delito es producto de factores externos; y la responsabilidad social, o sea, la responsabilidad moral se reemplaza por la responsabilidad social, puesto que el individuo vive en sociedad. Impacto de la escuela positiva. Por ejemplo, hubieron muchos cambios en el concepto de pena. La pena clásica se sustituye por la sanción, que se ajusta a la peligrosidad del criminal, y las sanciones tienen duración indeterminada mientras dure la peligrosidad del delincuente. Entonces, el papel del Estado: el Estado tiene el derecho de imponer sanciones como defensa social. La ley penal combate la criminalidad como fenómeno social. Influencia en el sistema jurídico: legislación penal, estudios antropológicos, base de la legislación; estudios sociológicos, base de la legislación; y tipos de criminales que se acertan, tipos de criminales. Legado de la escuela positiva. La escuela positiva tuvo una profunda influencia en el derecho penal, cambiando el enfoque del delito y la justicia. Sus postulados, aunque controvertidos, provocaron un cambio significativo en la forma de pensar en el sistema legal. Bueno, hasta aquí mi participación. Mi compañera Linda va a continuar. Bien, mi nombre es Linda Isamar Rubio. Voy a hablar sobre el neopositivismo en el derecho penal. Tenemos que al principio del siglo XX surgió un movimiento en el derecho penal que desafió los límites del positivismo tradicional. Esta reacción no buscaba renunciar al positivismo, sino reorientarlo, corregirlo y corregir sus excesos. Vamos a explorar las diferentes escuelas un poco y las tendencias que dieron forma al neopositivismo jurídico penal. Tenemos que el surgimiento del neopositivismo a principios del siglo XX surgió un movimiento en el derecho penal que desafió los límites del positivismo tradicional.
Esta reacción buscaba renunciar al positivismo, sino reorientarlo, recorregirlo, exploremos escuelas y tendencias que dieron forma al neopositivismo jurídico penal. Ok, tenemos que la reacción al positivismo se presentó como una reacción al positivismo jurídico, buscaba superar los excesos del positivismo tradicional sin renunciar a los principios sin renunciar a los principios centrales. Tenemos por otro lado que la tendencia clave, el neopositivismo se caracterizó por variar tendencias, incluyendo las neotropología, la neocantiana, la teoría finalista y la neosociología, sociológica, perdón. Por otro lado, tenemos que la dirección neoantropológica buscó comprender la diferencia desde una perspectiva individual, considerando las características del sujeto que comete el delito. Esta tendencia se alejó de las teorías puramente orgánicas del delincuente, buscando comprender las causas del comportamiento delictivo en sus factores psicológicos y sociales. Tenemos que la psicoanálisis penal es la dirección psicoanalítica del derecho penal que buscaba analizar la diferencia desde el punto de vista del inconsciente, explorando los conflictos internos del delincuente. La escuela de Kiel propuso un derecho penal del autor, donde el enfoque se centraba en la característica del delincuente más que en el acto mismo. Tenemos que la dirección neocantiana en el derecho penal buscó incorporar la filosofía a la ciencia jurídica. Se propuso un enfoque valorativo, reconociendo que las normas jurídicas están basadas en valores que no se derivan de la realidad, sino de la razón humana. Tenemos lo que es el dualismo metodológico, ciencias naturales versus jurídicas y naturaleza valorativa del derecho. Escuela neocantianas se desarrolló en dos escuelas principales, la escuela de Marburgo y escuela de Biden, perdón. Ambas escuelas buscaban integrar la filosofía en la ciencia jurídica, pero con enfoques distintos. Tenemos que en Marburgo, la escuela de Marburgo se enfocó en estructura formal del conocimiento jurídico, buscando definir los principios y métodos de la ciencia jurídica. Por otro lado, la escuela de Biden, se centró en la relación entre el objeto de conocimiento y los valores, reconociendo la naturaleza valorativa del derecho. En los impactos del neopositivismo en el derecho penal tenemos el neopositivismo en sus diferentes tendencias tuvo un impacto profundo en el derecho penal, reformó la comprensión del delito, del tipo penal, del bien jurídico, de la injusticidad, de la culpabilidad, entre otros conceptos fundamentales del derecho penal. Tenemos que reforma es el neopositivismo,
El neopositivismo renovó la comprensión del derecho penal, integrándolo en nuevos debates filosóficos y sociológicos. En la valoración podemos leer que el neopositivismo enfatizó la naturaleza valorativa del derecho, reconociendo que las normas jurídicas se basan en valores humanos. Y por último, en la evolución, el neopositivismo ha impulsado una valoración o evolución constante en el derecho penal, adaptándolo a las nuevas realidades sociales y los cambios en la comprensión del comportamiento humano. Vamos a iniciar con otro tema, que es la escuela iusnaturalista y sus implicaciones. Dicha escuela era un movimiento influyente en el terreno jurídico. Utilizó la teoría del derecho natural para afirmar sus aspiraciones políticas. Esta escuela proviene de la escolástica medieval, sostenía la existencia de un derecho natural y también anterior y superior al derecho positivo, y fuente de otro derecho. Tenemos que el derecho natural, un pilar fundamental, es un propósito de burguesía. La burguesía se valió del derecho natural para garantizar el derecho ilimitado del dominio económico, donde la propiedad privada era un derecho natural. Por otro lado, tenemos que la protección para la clase ascendente también buscaba la protección contra cualquier atentado a la clase ascendente, considerando la libertad individual como los derechos naturales, como otro derecho natural. Los principales corrientes de iusnaturalismo tenemos como número 1 el contractualismo. Fue un defensor destacado en la doctrina del contrato social del derecho penal, donde el fundamento en la necesidad de defender la norma pactada para la conservación de la sociedad. Como número 2 tenemos el retribucionismo de Kant y Helge, con enfoques racionalistas y dialécticos, respectivamente, sostenían que un derecho penal tenía el derecho de penar al individuo por un delito mediante la inflicción de un valor. Como número 3 tenemos el utilitarismo romagnosi, influenciado por la corriente utilitarista, sostenía que el derecho penal era el derecho natural inmutable, cuyo fundamento radicaba en el derecho del hombre a conservar su felicidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos el eclecticismo. Carrara, considerado como un maestro en la teoría penal, concebió el derecho penal como un orden racional que emana de la ley natural suprema preexistente a todas las leyes jurídicas. También tenemos como precursor principal a Cesare Beccaria, el contrato social y derecho penal. Para Beccaria, el estado natural, los hombres tenían derecho de infligir una pena a quienes les causara daño, agotado de una libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron la parte de ella para gozar la restante con seguridad.
Las leyes, según Beccaria, eran medio para unirse en sociedad. Al celebrar el pacto social, los hombres confirieron al poder de derecho de penarles si violaban las leyes de la asociación. El fundamento del derecho penal radicaba, por lo tanto, en la necesidad de defender las normas pactadas para la conservación de la sociedad. Tenemos por otro lado otros precursores, Kant y Hegel, con la retribución como fundamento. Kant y el principio retributivo. El derecho penal, según Kant, era el derecho que tenía el representante del poder sobre el individuo sujeto a él para penarlo por un delito mediante la inflicción de un valor. Este principio retribuye se aplicó a limitaciones absolutas, incluso en el caso de disolución de la sociedad. Por otro lado, tenemos que Hegel y la negación del derecho. Hegel veía delitos como la negación del derecho y la pena como la negación del delito. Por esta vía metodológica también llegó a una posición retributiva, pero justificaba mediante otros fundamentos. Por último, tenemos que las principales ideas de Carrara. El delito como ente jurídico. Carrara concibió el delito como un ente jurídico sujeto a las reglas del orden jurídico. También el libre albedrío y la responsabilidad. Consideró que el albedrío como el fundamento de la responsabilidad penal, o sea, él lo consideró así. El método lógico y abstracto y deductivo. Carrara aplicó el método lógico y abstracto y deductivo para analizar el derecho penal, sentado a las bases para el desarrollo de la teoría penal. Es todo, muchas gracias. Buenas noches.